Hola a todos, ¿cómo están? Soy Erika, espero que estén muy bien. Yo les traigo esta rica gelatina con fruta encapsulada. Vean qué bonito y esto es para mamá. En 500 mililitros de agua caliente voy a vaciar un sobre de gelatina de 120 gramos de sabor leche condensada. Ustedes pueden utilizar el sabor que a ustedes más les guste. Yo estoy utilizando esta para que dé un contraste del color blanco. Lo voy a vaciar y lo voy a remover para que se disuelva completamente. Este es un sobre de 120 gramos y sabor es leche condensada. Ustedes pueden utilizar sabor coco o sabor nuez. Yo estoy utilizándolo en agua, no hay ningún problema. No se corta, no pasa nada. Ya que esté disuelto, lo vamos a agregar en el vaso de la licuadora. Y aquí le voy a agregar 180 gramos de queso crema Filadelfia. Lo vamos a llevar a licuar perfectamente, aproximadamente un minutito, y lo vamos a reservar. Mientras tanto, en este molde que aquí tengo, que es para capacidad de 3 litros, le vamos a untar aceite en todo el molde y lo vamos a llevar al refrigerador aproximadamente por unos 10 minutos. Ya que pasaron los 10 minutos, voy a poner aquí en este molde la leche y lo voy a poner encima de otro para que nos dé este efecto por un lado. También vamos a ocupar frutas en almíbar que las voy a llevar a drenar. En un litro de agua caliente voy a vaciar un sobre de gelatina cristalina de 120 gramos, a la cual le añadí una cucharada y media de grenetina para que nos quede mucho más firme. Ofrezco una disculpa, creí haber estado grabando y al checar los videos no está, pero aquí la tengo. Y ya que esté lista la gelatina que ya metimos al refrigerador, la vamos a quitar del recipiente donde la habíamos agregado para que nos diera este efecto. Y como se me pasó un poquito, tuve que rallarla con un cuchillo para que a la hora de vaciar la siguiente gelatina nos ayude a que se pegue y no se vaya a separar a la hora de desmoldar. Le voy a estar agregando aquí una taza aproximadamente de repostería y la voy a llevar al refrigerador a que semicuaje. Semicuajar es que simplemente esté un poquito todavía semi pegajosa y no esté cuajada. Miren, a la hora que le agregué la gelatina cristalina se levantó un poquito la gelatina, pero esto no nos va a afectar en la terminación de la gelatina, dado que vamos a poner encima la fruta en almíbar. También aquí ya tengo la fruta en almíbar en un colador para que se quite totalmente el líquido. Y ahora, ya que lo tenemos aquí, le voy a vaciar completamente la lata en almíbar de frutas en almíbar. Pero también, como estoy viendo que le falta un poquito de color, le agregué unas fresas y también unas cerezas. Aquí le voy a agregar aproximadamente una taza de gelatina cristalina de nuevo, que nos da el efecto transparente, y le voy a agregar la fruta en almíbar que ya la tengo aquí drenada. La vamos a agregar aquí toda. Aquí, como pueden ver, es prácticamente amarillo y muy poquitas cerezas, entonces le estoy agregando otro poquito más de fresa y cerezas para que den un poquito más de contraste. Aquí la voy a revolver para que se revuelvan y queden los colores más parejitos y se vean más pareja. Y le voy a acabar de agregar toda la gelatina cristalina, tratando de no tapar la gelatina blanca para que nos dé ese efecto que andamos buscando. Ahí está. Y le acabo de agregar la gelatina. La vamos a llevar a refrigerar de 4 a 6 horas, pero yo les recomiendo que sea entre más tiempo, más está mejor para que quede más firme. Yo la estoy sacando, le estoy sincera, después de 2 días. Y quedó muy firme por la grenetina que le estamos agregando al sobre. La llevamos a refrigerar
Y si les cuesta un poquito de problema para desmoldarla, simplemente le pasan un cuchillo por la orilla tratando de que no desfigurar o transformar nuestra gelatina. O también la pueden sumergir en agua caliente unos 5 o 10 segundos para que se despegue de la orilla y con eso es suficiente. Lo llevamos a refrigerar y después la voy a sacar y esta es la gelatina. Miren, esta es la forma en que yo la adorné. Ustedes pueden adornarla de la forma que ustedes quieran. Al final también les voy a estar dejando una foto de cómo se vería sin esas cerezas que estamos agregando aquí. Espero que les guste, la preparen este rico postre de gelatina con frutas en almíbar para mamá. Que estén muy bien, feliz día a todas las mamás.